de parte del Señor a establecerte un principio. Yo no sé lo que tú estás atravesando. Yo no sé cuáles son tus pruebas. Yo no sé cuáles son tus luchas. Yo no sé cuáles son tus sufrimientos. Yo no sé cuáles son tus limitaciones ni tu opresión. Pero hoy vengo a hablarte bajo el tema: quebrantados pero no derrotados. El camino hacia el dominio y la influencia. El problema no es el quebrantamiento, porque el quebrantamiento es bueno. El problema es que el quebrantamiento te quiera convencer de que tú estás derrotado. Diga: yo no estoy derrotado. Diga: puedo estar quebrantado pero no estoy derrotado. El quebrantamiento es el camino hacia la influencia y la grandeza que Dios tiene para mí. En 2 de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 13, el apóstol Pablo nos está diciendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Diga: atribulado en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hay algo que yo me he dado cuenta del quebrantamiento en hombres y mujeres de fe, como dice el apóstol Pablo: que en nosotros obre muerte para que en ustedes obre vida. Nadie que primero no muera va a ser un dador de vida. El proceso para que yo pueda darle vida es que yo tengo que morir. Como dije en la mañana, si el grano de trigo no cae a tierra y queda solo, no muere. Pero si muere, lleva muchos frutos. Es el proceso. Es el proceso. Tiene que doler para que alguien reciba vida. Y este caminar cristiano está lleno de procesos. Diga: procesos. En lo que Dios mismo permite que nosotros pasemos momentos de profundo quebrantamiento. ¿Y cómo duelen? ¿Y cómo duelen los quebrantamientos cuando no tienen una aparente razón lógica? Cuando aparentemente no estábamos preparados. Señor, ¿por qué permitiste ese quebranto? Sin embargo, en el reino de Dios, el quebrantamiento no significa derrota. Dile a tu vecino: ese quebrantamiento no es signo de derrota, sino que ese quebrantamiento se convierte en el punto de inflexión para entrar en nuevas dimensiones de autoridad, dominio e influencia. Ese quebrantamiento que hoy te hace llorar, ese quebrantamiento que hoy te puede traer vergüenza, ese quebrantamiento que hoy te puede hacer bajar la cabeza, no es una derrota, es el punto de inflexión que te va a llevar a un nuevo nivel de autoridad, influencia y dominio en el reino de Dios. ¿Para qué Dios permite entonces el quebrantamiento? Para formar nuestro carácter del reino. Sin quebrantamiento no hay formación de carácter del reino. Primero Dios tiene que deshacernos para hacer un carácter del reino. ¿Qué es carácter del reino? Ir tras Pedro después que te negó 3 veces y afirmarle tu amor. ¿Qué es carácter del reino? Ponerle la mejilla a Judas después que te traicionó. ¿Qué es carácter del reino? Saber dispensar el perdón cuando alguien por sus acciones tal vez no lo merezca, pero al menos que seas quebrantado, ese carácter no se va a poder levantar dentro de ti. Ese carácter no se puede levantar ni se puede mezclar con un carácter lleno de orgullo, de altivez, de razonamiento humano. En Éxodo capítulo 3 versículo 1 al 10 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios.
Y se le apareció allí el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien has visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor y a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a tierra, a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del jebuseo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El carácter del reino no se desarrolla en la comodidad, sino en el proceso, en la prueba y en la formación. Moisés le tocó pasar 40 años en el desierto antes de ser líder de Israel, porque a la manera de Moisés cometió un homicidio. Porque con el carácter no procesado de Moisés y el espíritu de libertador que ya él traía desde su creación, ese espíritu, ese don que él traía de libertador, sin el carácter del reino formado, lo hizo cometer un homicidio. El asunto no es que tú tengas el don, el asunto no es que tú tengas la asignación, el asunto es que tú tengas el carácter formado para poder soportar el don y hacerlo a la manera de Dios. Moisés tenía el llamado. Fue el llamado quien lo hizo levantarse a defender a los israelitas y matar a aquel egipcio. Era el llamado, era la asignación. Pero Dios lo tuvo que llevar al desierto 40 años para formarle el carácter del reino, para que él aprendiera a través de quebrantamiento. Moisés no salió con todas las de la ley, salió corriendo, salió asustado, salió como un homicida, salió avergonzado después de ser hijo de la hija del faraón, de ser un hombre de eminencia. Salió avergonzado como un criminal, huyendo, culpable de un crimen que él había cometido. ¿Por qué Dios permitió que fuera así? Porque Dios permitió que un hombre que tenía la mano manchada de sangre fuera el que él iba a escoger para hacer libre a su pueblo de más de 400 años de esclavitud. Porque Dios no se vale de tu vida de santidad o de gran moralidad. Porque Dios no quiere que la gloria se la lleve tu perfección humana. Por eso Dios tiene que permitirte ir a lo más bajo, para que el poder de Él se perfeccione en tu debilidad y toda la gloria sea de Él, para que tú no quieras agarrarte de tu gran vida de rectitud, sino: Señor, yo no sé qué viste en mí, yo no califico, pero aún así me llamaste. Es el quebrantamiento lo que nos lleva a depender de Dios y no de nuestra propia fuerza. Porque cuando yo creo que me la sé toda, cuando yo creo, cuando se te mete el espíritu de Nabucodonosor, todo esto es por mí, yo tengo la moral, yo tengo la espiritualidad, yo, y no hay Dios. Entonces Dios tiene que permitir que nuestra propia humanidad nos traicione, que nuestra propia humanidad nos quebrante, para hacernos dependientes de Dios. David dijo en el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. ¿Cuáles son los sacrificios de Dios? El espíritu quebrantado. Dios usa el quebrantamiento para preparar a aquellos que gobernarán con Él.
tiene que ser un corazón quebrantado. Hey, y no hay quebrantamiento sin haber sido humillado. No hay quebrantamiento sin haber sido humillado. Tenemos que ser triturados de a pedacito. Se nos tiene que destruir todo el gran edificio que hemos construido con nuestra propia fuerza, habilidad. Toda nuestra idea de perfección de lo que hemos sido hasta ahora no sirve para lo que Dios va a hacer. Porque hay una tendencia a pensar que soy yo, que Dios me eligió porque yo califico, que Dios me eligió porque soy impoluto. No. Se me olvida que lo que es interesante para Dios es lo vil y menospreciado. Escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Mientras más vil eres, más interesante te haces para Dios. Y es lo que aprendemos en el quebrantamiento, es lo que aprendemos en el abatimiento. Que Dios mira la vileza, que Dios mira mi imperfección. Y Dios dice: tú me sirves. Yo puedo trabajar con material reciclado. Yo puedo hacer una gran obra contigo que no sirves ahora para nada. Y como dije esta mañana, la humillación precede a la exaltación. ¿Cómo yo sé que viene un tiempo de exaltación para mi vida? Porque paso por una gran humillación. El tamaño de la humillación anuncia el tamaño de la exaltación. Pero cuando la humillación levanta altivez en ti, vas a ser quebrantado. Tenemos que aprender a ver la humillación como la antesala a la exaltación. ¿Por qué Dios permitió que fuéramos humillados? Para que la exaltación que viene no nos destruya. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece, yo. ¿Sabe cuál es el problema del que se enaltece? Cuando su humanidad lo lleva a cometer un error, no se puede perdonar. Porque del mismo modo que decía yo, cuando falla, como yo lo hice, y no se puede perdonar. Entonces tú tienes que soltar el enaltecimiento. Porque el que se humilla es el que va a ser exaltado. Jesús lo enseñó categóricamente y dijo: el que se humilla va a ser exaltado. Vuelvo al ejemplo de José que usé esta mañana. Fue vendido por sus hermanos como esclavo. Fue encarcelado injustamente. Pero ese proceso fue necesario para que él fuera promovido como el gobernador de Egipto. Era necesario. Porque si José hubiese sido llevado al palacio directamente, hubiera dicho: yo lo soñé. Fueron mis sueños. Fui yo. Y tal vez nosotros digamos: ay, es que pobrecito José era inocente. Tú no sabes lo que había en el corazón de José. Tú no sabes lo que los sueños estaban provocando en el corazón de José. Tú no sabes lo que la túnica de colores que estaba provocando en el corazón de José. Dios no deja nada al azar. Dios sabe lo que necesitamos ser procesados. Una cosa es lo que usted ve afuera y otra cosa es lo que Dios está viendo que hay aquí adentro. Por eso le dijo a Moisés: Moisés, mete tu mano. Génesis 41:39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. Tuvo el quebrantamiento de José que hacer que Faraón reconociera a Dios. Aquel sirviente de Faraón lo presentó como el gran hombre, como el gran interpretador de sueños. Pero cuando José habló, ya José no decía: yo interpreto sueños. José dijo: Jehová es quien da los sueños y la interpretación de los sueños. Y hizo que Faraón reconociera a Dios. Porque hay una tendencia a engañarnos por el don o por la gracia que Dios nos puso y creer que somos nosotros. No soy yo. Le decía a mi esposa hace un momento: no soy yo, es su gracia. Nada de lo que tengo es por mi habilidad, por mi destreza, por mi gran espiritualidad. Es por su gracia. Todo es por su gracia. Yo no merezco nada. Lo que yo merezco es la muerte. Lo que Dios me ha dado es su gracia. No lo merecía. Que lo peor que me puede pasar es creer que Dios me tiene que pagar porque yo lo merezco, porque yo soy digno, porque Dios me debe. Dios no me debe nada. La paga del pecado es muerte. Todo lo que tengo es su gracia. Si amanecí con vida hoy es por su gracia. Yo no hice mérito para estar respirando en este día, pero su gracia me dio este día. Su gracia me bendijo. Su gracia me dio fuerza. Su gracia me dio estos mensajes. Su gracia le dio fuerza a ustedes para venir.
tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. ¿Cuándo la palabra de José cobró sentido? Cuando José le dio sentido a la palabra de Dios. Cuando José entendió que era la palabra de Dios importante, entonces la palabra de José se hizo importante. Cuando José dijo: lo que tú digas, Señor, aun cuando yo no lo entienda, aun cuando yo no me falte fe, como tú lo digas. Faraón dijo: por tu palabra, como tú hables, lo que tú hables. Porque ya José no usaba sus propias palabras, eran las palabras del Señor. Porque después del quebrantamiento ya tú no eres sabio en tu propia opinión. Ay, Dios mío. Porque después del quebrantamiento ya no son tus ideas, ya no es lo que tú sabes, ya no es lo que tú puedes. Ahora es lo que Dios dice, ahora es como Dios lo dice. Ahora aprendo a esperar en Dios, ahora sé cómo refugiarme en Dios. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, dijo además Faraón a José. Y aquí yo he puesto sobre toda la casa de Egipto. Dije esta mañana que el quebrantamiento no era el final, sino la antesala, el levantamiento de Dios. Es la antesala. Es como cuando tú estás empezando una construcción. Tú no ves nada más que materiales regados por todos lados. Yo no pudiera ser constructor, ni arquitecto, ni nada, porque si hay algo que yo detesto es el reguero de los materiales. Eso me fastidia todo mi ser cuando yo veo eso. No puedo tener la capacidad de soportarlo. Pero usted ve el arquitecto que ya lo vio porque lo puso en un plano. Ya él vio el final y él está emocionado. Cualquiera llega y ve reguero, pero ya el arquitecto lo vio terminado. Y cada día lo ve que le está dando forma, que le está dando forma, que le está dando forma, que le está dando forma. Y el que no puede tener la visión se fastidia por eso. Entonces nosotros tenemos que entender que ese quebrantamiento no es el final, es la antesala a lo que viene. Le pregunté al Señor algo en antes. Señor, ¿por qué razón entonces tú nos rompes? Porque como dije en el primer servicio, a veces creemos que es el diablo y no es el diablo. Quien está al control de nosotros no es el diablo, es Dios. Por eso aún lo malo que me pase, Dios lo permitió, Dios lo orquestó. No es, el diablo no puede hacer nada sin que Dios le ordene que te lo haga. Y si Dios le ordena que lo haga, es porque Dios tiene un plan para glorificarte después de eso que Él ha hecho. Y Dios me dijo mientras estaba en el carro: hijo, yo tengo que romperte para multiplicarte. Yo tengo que romperte para multiplicarte. Porque lo que no se rompe no se multiplica. Ay, voy a volverlo a repetir. Dije que lo que no se rompe no se multiplica. Tiene que haber un rompimiento. Se tiene que romper en pedazos para poder multiplicarte. En Mateo 26 dice que mientras comían, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Lo partió. Creo que la ilustración más gráfica de quebrantamiento fue en esta última cena, cuando Jesús agarra el pan y lo parte y lo dio a sus discípulos. Teniendo el pan entero, podía comer una sola persona. ¿Alguien está aquí, por favor? Si Él deja el pan entero, comía una sola persona. Pero cuando Él partió el pan, Él empezó a repartir. Por eso cuando tu vida está siendo quebrantada, cada pedacito de ti va a bendecir a alguien. Cada pedacito de ti va a darle algo a alguien. Comed esto en mi cuerpo. Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Este principio espiritual es claro y el Señor me ministraba maravillosamente hace un momento. No hay dudas. Lo que no es partido no puede ser distribuido. Voy a volvértelo a repetir. Lo que no es partido no puede ser distribuido. Y como nosotros fuimos llamados a alimentar multitudes, tenemos que ser partidos en miles de pedacitos para poder alimentar la multitud. Ay, Dios mío. Y yo sé que no nos gusta escuchar ser quebrantados, pero no hay otra forma de poder ser distribuido, de poder ser multiplicado.
Dios nos permite ser quebrantados para que podamos ser de mayor bendiciones a otros. Para que podamos ser de mayor bendición a otros. Si no, no podemos ser mayor bendición a otros. Recuerde ese concepto. Si Jesús deja el pan entero, come uno solo. Pero como lo partió. ¿Se acuerdan de la multiplicación de los panes y los peces? Lo tomó, lo bendijo y lo partió. Lo repartió. Fueron saciados 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero la multiplicación se lo llevó uno solo. Señor, sobraron 12 cestas. ¿Quién trajo el pan que partimos? Déselo a él, que se lo lleve. El problema es que nosotros solo queremos ser saciados. Y Dios no solo quiere saciarnos, quiere multiplicarnos. Oh my God. Dios quiere multiplicarnos. Pero para que Dios nos multiplique, tenemos que dejarnos partir. Tenemos que dejarnos partir. Tenemos que dejarnos partir. Lo que no se parte no se distribuye. Lo que no se distribuye no se multiplica. Es la prueba lo que nos prepara para mayores niveles de autoridad. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El nivel de autoridad que Dios nos da está directamente relacionado con el nivel de prueba que hemos soportado. Mira, yo te garantizo, como que me llamo Joel Becerra, que el nivel de autoridad de mi vida, de ahora, nunca en la vida ha sido dimensionado en mí. Nunca en la vida. ¿Por qué? Porque este nuevo nivel está relacionado con el nivel de prueba que yo acabo de pasar. Fíjate, en el mensaje de la mañana yo dije la prueba que estoy pasando. Y en el carro el Señor me corrigió y me dijo: no, tú ya no la estás pasando, ya pasó. Me dijo: ya pasó. Ahora lo que tú estás accesando es al nivel de autoridad y de dominio por haber pasado esa prueba. El nivel de influencia, el nivel de grandeza, el nivel de gobierno por haber pasado esa prueba. Los que han sido procesados en el fuego de la prueba son los que Dios usa en dimensiones más altas del gobierno espiritual. No hay gobierno espiritual sin haber sido procesado en el fuego de la prueba. Cuando tú sentías que te morías, cuando tú sentías que no había más salida, cuando tú sentías que era el final, cuando tú decías: de esta no me levanto. Pero Dios estaba ahí diciendo: soporta un poco más, no te rindas. No te puedo dar los detalles del final, porque necesito que tu fe en mí crezca. Y si yo te digo el detalle del final, tu fe no va a desarrollarse. Fe es sostenerte como viendo el invisible. Fe es creer de que Dios tiene un plan aún en medio del peor caos que tú estás atravesando. Al que venciere, Apocalipsis 2:26, le daré la autoridad sobre las naciones. Al que venciere. Pastor, es que ahí está el que venciere. Yo no vencí, yo caí, pero no te quedaste postrado. Venciste. Dile a tu vecino: venciste. Pastor, pero es que yo caí en la tentación, me caí y pequé, pero no te quedaste, venciste. Te tomó un poquito más de tiempo, pero venciste. Diga: yo ya vencí. Diga: yo ya vencí. Porque a veces creemos que vence es el que no cae. No. Vence también es el que cae pero se levanta. Diga: yo soy un vencedor. Diga: yo soy un vencedor. Porque eso me quería dejar ahí. Caí pero me levanté. Como dice el salmista: aunque caí, no me quedé postrado, porque Jehová me sostuvo de su mano derecha. ¿Cómo desarrollamos dependencia de Dios? Y son técnicamente los mismos puntos que dije esta mañana. En el quebrantamiento aprendemos a depender de Dios. Cuando todo en lo que confiábamos falla, y Dios está ahí. Dios está ahí. Como le dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, 9 al 10. Y me ha dicho:
Porque a veces queremos: Señor, quítame esto. Señor, quítame esto. Los más flojos no dicen: Señor, quítame esto, sino: quítame de esto. ¿Y tú crees que el cielo te va a recibir sin haber sido procesado en una prueba? Es más, aún los cobardes tienen un rincón feo en el infierno. Aún los cobardes, porque huir de una prueba equivale a un acto de cobardía. Yo prefiero estar ahí, Señor. Como dice aquel cántico: aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él yo esperaré. Por tanto, de buena gana, dijo Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces estoy fuerte. Porque cuando soy débil en mi carne, soy fuerte en mi espíritu. Porque cuando soy débil en mi emoción, soy fuerte en mi espíritu. Porque su gracia se activa para mí. Y es solo cuando somos quebrantados que aprendemos a depender de Dios. Pablo le tocó aprender a regocijarse en la debilidad, porque él vio que allí el poder de Dios se manifestaba más fuerte. Es allí donde se manifestaba más fuerte. Cuando no tenemos fuerzas, Dios se convierte en nuestra única fuente. Señor, ya no tengo fuerza. Señor, ya no puedo más. Señor, ya ni siquiera tengo fe. Y Dios dice: yo soy lo único que tú tienes. Agárrate de mí. Agárrate de mí. Como yo dije en aquel cántico: te dejarás guiar, confío en ti, en mí esperarás, te sostendrás de todo lo que prometí. Cuando sea imposible, clamarás a mí, recordarás que yo soy tu Padre y no me olvidarás. Dios nos saca de la debilidad para hacernos fuertes. Dios no nos saca de la debilidad para que el diablo nos condene, para que el diablo nos acuse, para que el diablo nos oprima, para que digamos no puedo. No, para hacernos fuertes. Cuando tú vences esa debilidad, tú eres fuerte en ese área. Pero tienes que vencerla. Pero tienes que dejar que Dios te saque de esa debilidad. En Hebreos 11:34 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de la debilidad. Y en este proceso a mí me ha tocado aprender a sacar fuerza de la debilidad. ¿Y sabe qué he descubierto? Que es posible. Que es posible sacar fuerza de la debilidad. Porque ¿sabe cuál es la fuerza que está en la debilidad? No la mía, la fuerza de Dios. La fuerza de Dios está escondida detrás de esa debilidad. Está metida dentro de esa debilidad. Se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La debilidad no es el destino final. No. Dios usa la debilidad como una plataforma para su poder. Dios usa la debilidad como esa plataforma para la manifestación de su poder sobrenatural. He aprendido que Dios usa nuestras mayores crisis para manifestar su mayor gloria. En nuestras mayores crisis. En nuestras mayores crisis. Porque a veces vivimos vidas tan light, tan todo nice, la vida tan del cuento de hadas. Y wow, tremendo, no tengo problemas, no tengo lucha, no tengo nada. No tengo nada de que venir a llorarle a Dios, a decirle Señor gracias, no, sino ese espíritu farisaico. Señor, ayuno toda la semana, diezmo de todo lo que tengo. Señor, yo soy bien, yo estoy correcto, Señor. Y el Señor le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Suelta esa cosa en la que tú confíes y aprende a confiar en mí.
Porque el otro solamente decía: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Su pecado no lo descalificó para acercarse a Jesús. Su pecado lo obligó a estar más cerca de Jesús. Pero cuando tu pecado te aleja de Jesús, es tu orgullo y tu autoconfianza en ti mismo que se ha sido quebrantado, y tú crees que es por tu fuerza. Tú crees que es por tu gran moralidad o por tu gran perfección de carácter, y por eso no puedes acercarte a Jesús. Pero qué bueno como ese muchacho: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Mírame a mí, Señor. Mírame a mí, que yo soy un pecador. Señor, yo no tengo méritos para venir a restregártelo en la cara. Yo soy un pecador, pero ten misericordia de mí. Pero ayúdame, Señor. Pero haz algo conmigo, Señor. ¿Qué nos enseña el quebrantamiento? Obediencia radical. Después que hemos sido quebrantados, aprendemos obediencia radical. No racionalizamos lo que Dios dice. Eso es. No hay margen para mañana, para más tarde, para ahora. Obediencia radical después del quebrantamiento. En Hebreos 5:8 al 10 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Hablando de Jesús. Aunque era el hijo, la obediencia no la aprendió porque era el hijo. La aprendió por el padecimiento. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación, para que los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús era el hijo de Dios, pero aunque era el hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Qué nos enseña obediencia? Lo que padecemos. Porque si yo me golpeo con esto por mi necedad, por tratar de ser sabio en mi propia opinión, por creer que yo lo sé todo, el golpetazo que me voy a dar con eso me va a enseñar una obediencia radical. Y cada vez que yo veo una señal de alerta, no paso, no trato de tantearlo, no trato de yo lo puedo manejar, yo lo puedo controlar, aprendo obediencia radical. No lo voy a hacer. Es el quebrantamiento lo que nos lleva a rendir nuestra voluntad completamente a Dios. Señor, lo que tú digas. Yo estoy en un punto de mi vida en el que mi voluntad es la voluntad de Dios. Lo que tú digas, como tú digas. Ayer estaba llegando al semáforo de casa después de la semana de convocación. Le dije: Señor, si tú quieres que mi tiempo aquí termine, estoy listo. Mándame a Malawi, a Zimbabue, a Haití, donde te dé la gana. Al fin y al cabo tú eres el Señor. Y miré a mi esposa y le dije: estoy listo para que mi tiempo aquí termine, porque es lo que Dios diga. No es lo que yo quiera, no es lo que me haga sentir bien a mí, no es lo que me haga sentir cómodo a mí. Quiero sentirme cómodo, quiero sentirme nice. No. La gloria de Dios se manifiesta en los quebrantados. Y ahí es donde no lo entendemos. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué ahora soy bendecido? Señor, ¿por qué ahora esto? Porque la gloria de Dios es para los quebrantados. Para los quebrantados, para los contritos y humillados. Salmo 126, 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La gloria de Dios no se derrama sobre los altivos, sino sobre los que han sido procesados, sobre los que han sido pulidos. Los discípulos fueron probados en el quebrantamiento de la cruz antes de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. En Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pero ¿sabe lo que le costó a ellos eso? Guerras entre ellos. 10 días de encierro para aprender a amarse. No eran 10 días que tomaba el Espíritu Santo en bajar del cielo. Era 10 días en el que ellos aprendían a doblegarse. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba para que hablase. Y hay algo que me bendijo esta mañana, cuando Dios me recordó que Él cambia el valle de lágrima y de aflicción en fuente de bendición. Después de esa lágrima, después de esa aflicción, después de esa opresión, viene una fuente de bendición. Alguien tiene que recibir eso. Viene una fuente de bendición. Yo no sé usted, pero ya yo estoy bajo mi fuente de bendición. Ya yo atravesé el valle de lágrima, de muerte, de aflicción. Estoy bajo mi fuente de bendición. Salmo 84, 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. La pregunta es: ¿en quién tienes tú tu fuerza? ¿En ti mismo? ¿En tu habilidad? ¿En tu marido? ¿En tu mujer? ¿En tus hijos? ¿En tu trabajo? ¿En tu casa? ¿En tu finanza? ¿En quién tienes tus fuerzas? Y en cuyo corazón tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, y promesa, verán a Dios en Sión. El quebrantamiento no es el final, sino la transformación a la bendición. Toda esa temporada de llantos se convierten en temporada de gozo cuando perseveramos en el proceso divino. Yo no sé cuánto tú has llorado. Yo no sé cuánto tú has llorado. Decía mi esposa: este mes he llorado más que todos los años de mi vida. Yo no sé cuánto tú has llorado, pero lo que yo sí sé, y te lo digo con seguridad, es que esa temporada de llanto va a ser cambiada a una temporada de gozo y de alegría. Hay un cambio en el espíritu. Hay un cambio en el espíritu, porque es el quebrantamiento que nos lleva a dominar e influir en el reino de Dios. Termino con esto. Mateo 13:11. Él respondió y les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Cuando nosotros somos procesados y somos aprobados, Dios nos entrega dos llaves: autoridad y dominio. Eso es para los procesados aprobados. Dos llaves: autoridad y dominio. Y Dios nos da dominio e influencia sobre territorios espirituales cuando hemos sido aprobados y hallados fieles. Y vuelvo a repetirte: el hecho de que hayas caído no significa que no puedes aprobar. Vuelve a presentar el examen y asegúrate de salir fiel y aprobado. No deje que el diablo te diga que porque fallaste ya fracasaste. No, y 1000 veces no. Lo vas a aprobar y vas a salir fiel delante de Dios, para que Dios te pueda exaltar. El quebrantamiento no es una señal de derrota. Y lo he dicho y lo he repetido porque esto me bendijo tanto. Me dijo Dios: el quebrantamiento es evidencia del proceso divino para llevarte a niveles más altos de autoridad, dominio e influencia en mi reino. Si tú estás en un tiempo de quebrantamiento, alégrate, porque Dios está formándote para algo grande. Dije que Dios está formándote para algo grande. Dios quebrantó a Moisés, Dios quebrantó a David, Dios quebrantó a José, Dios quebrantó a los discípulos antes de darle posición de liderazgo e influencia. No somos mejores que ellos. No le temas al quebrantamiento, porque Dios lo usa para pasarte a una gloria mayor. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde tú estás? Y le dice: Señor, aquí estoy delante de ti. Gracias por el quebrantamiento. Dile: gracias por el quebrantamiento. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que este quebrantamiento produce un nuevo nivel de gloria en mí, Señor. Señor, tú harás una cosa nueva. Tú harás una cosa nueva más allá de lo que pueda pedir. Tú harás una cosa nueva, Señor, a través, Señor, de este quebrantamiento, Dios. A través de este quebrantamiento, Señor, tú vas a hacer algo nuevo. ¿Por qué no cantamos: Dios hará una cosa nueva? Más allá de lo que yo pueda pedir, de lo que yo pueda imaginar, de lo que yo pueda buscar. Colócate en pie y decláralo sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu iglesia, sobre tu finanza.